Vamos en este video a poner en práctica aquello que hemos aprendido sobre el diagrama de clases UML hasta ahora, y para eso vamos a usar una herramienta online y gratuita llamada UMLetino. Vamos a ver cómo acceder a ella. Bien, la forma más sencilla es ir a Google y colocar UMLetino de esta manera. Vamos a apretar un Enter y la primera página que nos aparece, umletino.com, aquí accedemos. Le vamos a dar Start para que nos lance la aplicación, nos abre otra pestaña y aquí tenemos a la aplicación que por ahí tarda un poquito en cargar al principio. Voy a apretar control y la ruedita para darle un poco más de zoom a mi navegador, así se ve un poquito más grande. Y aquí tenemos entonces a la herramienta que yo sugiero que la pongas en favoritos. De hecho yo ya lo tengo aquí en favoritos a este link para poder acceder de una forma rápida a este editor online de UML. Bien, este es el escenario central donde vamos a arrastrar los componentes que vamos a sacar de este menú que está aquí a la derecha. En esta parte de propiedades lo que vamos a hacer es setear justamente las características de cada uno de los componentes que vayamos a poner en nuestro modelo. Como en este caso vamos a concentrarnos en el diagrama de clases, yo sugiero que si bien hay aquí un template para diagrama de clases y algunas relaciones, que filtres aquí en este listado, en lugar de que diga elementos comunes de UML, que solamente aparezcan las partes inherentes a lo que es un diagrama de clases tocando aquí en UML Class. De esta manera filtramos y vamos a tener solamente aquellos componentes que tengan que ver con lo que es el diagrama de clases. Bien, lo que vamos a hacer es tener nuestra primera clase en el escenario que en este momento está vacío. Lo que podemos hacer es hacerle un doble clic a esta especie de template que nos permite poner una clase. Le hacemos doble clic y ya aparece en el escenario. Otra forma es arrastrar y soltarlo, pero no me gusta mucho cómo queda este layout porque parece que desaparece del menú. Entonces me gusta más hacerle doble clic a las cosas. Y aquí tenemos entonces esta clase que, bueno, arrastrando y soltando muy intuitivamente podemos desperdigar por el escenario. Lo importante es que cómo editamos esto que tiene aquí dentro, este rectángulo. Lo que podemos hacer es, primero que nada, no olvidarnos de darle un clic, porque si soltamos y apretamos en el fondo blanco, la ventana de propiedades que aquí vemos va a quedar vacía. Entonces le hacemos un clic a esta clase y ya disponemos de la ventana de propiedades para empezar a escribir todo aquello que queremos que se renderice en esa clase. Lo que vamos a hacer ahora es borrar absolutamente todo, es simplemente texto, así que suprimimos, apretamos la barra de retroceso o suprimir y en este momento el rectángulo está vacío. Vamos enseguida a tomar como ejemplo una clase que hicimos en Java y trasladarla en Letino para que veas cómo se diagrama una clase en UML. Bien, aquí estoy con la clase cuenta bancaria que hicimos en algún video de Java donde vimos constructores y demás. Lo que vamos a hacer es el paso inverso a lo que habría que hacer en la realidad, que es pasar el código a UML cuando en realidad es totalmente al revés. Primero se analiza lo que se quiere hacer en UML y después se lo traslada al código. Pero en este caso lo que buscamos es aprender cómo diagramar UML y nada mejor que basarnos en algo hecho en código para llevarlo a cabo. En este caso tenemos a la clase cuenta bancaria. Vamos a ponerle el nombre a esa clase en UML, por eso venimos de este lado, hacemos un clic en este cuadrado vacío y en la parte de propiedades escribimos tal cual el nombre de nuestra clase de esta forma. Lo que tenemos que hacer ahora es listar los atributos, pero antes recordemos que tenemos que subdividir el compartimento con una línea horizontal y para eso entonces pongo un enter acá y le voy a poner dos veces guión medio, menos menos o guión medio. De esta forma así es como se renderiza esto que vemos acá en la ventana de la clase, ¿sí? Es decir, dos veces el guión medio, lo que me permite es marcar esta línea horizontal que yo puedo hacer la cantidad que quiera. De hecho, aquí estoy poniendo muchas, pero bueno, hasta ahora necesito una sola. Y acá empezamos a listar estos atributos, 5 atributos que tiene la clase cuenta bancaria. Como vimos en el video anterior, la sintaxis es la estándar de UML, que es poner primero el nombre del atributo, seguido del dos puntos y el tipo de dato. Por eso que estoy poniendo CBU de tipo string. Pero recordemos que es privado, así que le anteponemos el menos, indicando que va a ser privado. Seguimos ahora con también el menos, alias, de tipo string también. Seguimos con el saldo, de tipo double. Seguimos también con la moneda de tipo string. Y por último, el tipo de cuenta bancaria también de tipo string. Bueno, en algunos casos dejé un espacio, en otros no. Esto por una cuestión mía de un TOC me gusta que quede todo parejito, pero tampoco es que hay que ser tan estructurado. Lo importante es que aquí estamos viendo en la clase cuenta bancaria los 5 atributos que vemos en este caso en Java trasladados al estándar de UML. Siguiendo el orden, ahora vendría el constructor, por eso es que aquí vamos a poner una línea horizontal nuevamente. Se puede hacer con un solo guión, pero a mí me gusta poner dos para que sea un poco más legible, así que es lo mismo.
Y aquí entonces vamos a poner el constructor que sabemos que es público, por eso va el más, seguido del nombre del constructor que sabemos que tiene que coincidir con el nombre de la clase para que sea tomado como tal. Y acto seguido, entre los paréntesis vamos a poner lo que es el listado de parámetros que recibe ese constructor, pero solamente los tipos de datos. Como vemos acá, son 3 strings, no me importan los nombres ni nada, simplemente escribo, separado por coma por supuesto, lo que sería cada uno de esos parámetros que recibe el constructor. Si ven que se quedan sin espacio, siempre pueden estirar un poco esta cajita, este rectángulo, como en cualquier programa de diseño. Vamos a ver cómo se diagraman algunos métodos. En este caso tenemos el generar CBU, que es un método privado, por eso pongo el menos, generar CBU, de esta manera. Como no recibe parámetros, los paréntesis son obligatorios, pero quedan vacíos, y devuelve un string, por lo tanto 2 puntos, y string es el tipo de retorno. Seguimos ahora con el mostrar datos, que es público, por eso pongo el más, mostrar datos. No recibe parámetros, dejo los paréntesis vacíos y tampoco devuelve nada, pero de todas maneras tenemos que poner algo que es void. En el caso particular del constructor, como ya sabemos, que hemos visto en el video de constructores, no tienen tipo de retorno, por eso no se les pone nada, pero a todos los demás métodos sí. De esta forma hacemos uno más, que es el setAlias, que es un método público entonces, llamado alias, setAlias, perdón, recibe como parámetro un string y devuelve void como buen setter que es. Bien, de esta forma entonces tenemos la clase cuenta bancaria, que faltará hacer algunas cosas más, dejamos los puntos suspensivos allí, pero es suficiente, creo yo, haber visto esto para saber cómo diagramar una clase usando este software. Para terminar, veamos cómo poder guardar nuestro trabajo, recuperarlo después y demás. Bien, en particular lo que vamos a hacer para exportar esto a un archivo es tocar en esta opción que es File Export. No toquen el otro porque está ligado a lo que es Dropbox y eso implica tener una cuenta y bueno, guardarlo en la nube. En este caso queremos guardarlo en nuestra computadora, así que hacemos clic aquí en File Export, le ponemos un nombre que por defecto está vacío, pero yo ya le tenía seteado aquí mi primer diagrama, pueden usar el nombre que más les guste. Y aquí tenemos dos opciones. Podemos hacer uso de guardar como archivo de imagen. En este caso lo que nos genera es una imagen que se guarda en la carpeta de descargas, que yo lo tengo en escritorio, pero en la que tenga que ser de su navegador. Aquí tenemos entonces nuestro diagrama que consta hasta ahora de una sola clase, pero como imagen PNG. Y si no, también lo que podemos hacer es exportar esto como archivo de diagrama, que genera un archivo cuya extensión, como se ve aquí, es UXF. Y alguien se preguntará, bueno, ¿cómo abro archivos de ese tipo? Justamente son archivos de UML letino, por lo tanto, cuando ustedes lo bajen, quizá Windows no lo reconozca como un programa que tengan instalado en su computadora porque estamos usando el editor online. Por eso es que no se preocupen si el icono que ven es una hoja en blanco o parece un TXT, algo de bloc de notas, porque simplemente esto, para recuperarlo, lo que podemos hacer ahora es apretar F5 o actualizar la página para que de esta forma perdamos todo y tenemos una versión del editor en blanco completamente. Y si queremos recuperar nuestro trabajo, hacemos el paso inverso, que es poner File Import e ir a buscar el archivo, en este caso UXF, que tenemos aquí. No puede abrir otra cosa, es decir, si queremos abrirlo como imagen, me va a decir que no puede convertirlo a un XML, que es el lenguaje que realmente usa detrás para diagramar esto. Entonces, en File Import vamos a hacer uso de este archivito UXF, que es justamente algo que sí reconoce el letino, y aquí volvemos a recuperar nuestro trabajo. Habiendo ya aprendido lo que es el diagrama de clases UML y cómo representar clases usando este software UML Tino online, entonces ya estamos listos para ir más allá en lo que es el paradigma orientado a objetos y empezar a tener programas compuestos de más de una clase y que, por supuesto, tenga interacción con otras, ya sea que vengan con el lenguaje o creadas por nosotros mismos. Así que vamos para allá. Como bien sabes, si te gustó este video, entonces dale like, deja tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo.